La idea es contarles un poquito la experiencia que llevamos acá desde el Departamento de Informática en Salud, con la aparición de esta nueva tecnología y cómo la encaramos como para empezar a ver qué problema dentro del circuito y del flujo asistencial podríamos resolver. Seguramente muchos de los que están acá interesados en esto saben que desde fines del año 2022, próximamente ya se cumplen 2 años, la empresa OpenAI puso al alcance de miles de millones de usuarios de esta herramienta, ChatGPT, en una interfaz de diálogo, en la que podemos todos ver las potencialidades de estos modelos grandes de lenguaje, o LLMs como los conocemos por sus siglas en inglés, y realmente muchos nos hemos visto muy sorprendidos con la capacidad de estas tecnologías de procesar textos y generar textos en lenguaje natural, tal como lo haría un humano. Eh, Desde entonces estamos siendo testigos de una verdadera revolución y eh, donde vemos que varias de las compañías tecnológicas grandes van sacando nuevos chats, nuevos modelos, también modelos open source, y todos se van subiendo a esta evolución y esta revolución. Desde el Departamento de Informática en Salud, hace ya más de una década que se viene trabajando en diferentes proyectos de IA, y ya creo que por ahí, por el año 2018, se formaliza el programa de inteligencia artificial en salud, que ya en la actualidad tiene más de 15 proyectos en diferentes estadios de avance. Y es en el seno de este programa que nace la pregunta de cómo podríamos beneficiarnos con la implementación de la IA generativa, especialmente de los modelos de lenguaje, de los grandes modelos de lenguaje en salud. Y ya hay entonces unos meses posterior a este evento, digamos, mundial y de público conocimiento de la salida de ChatGPT, surge como iniciativa el pedido al programa para la conformación de un equipo que pueda encarar una investigación en las potencialidades y una investigación en los problemas que podría llegar a solucionar esta tecnología. Y entonces se conforma un equipo realmente multidisciplinario donde hay ingenieros, desarrolladores, informáticos en salud, diseñadores y distintas especialidades dentro de la profesión de la salud para encarar esta tarea. Y nace de esta manera el proyecto de IA generativa, con la premisa, digamos, en mente de poder incorporar esta tecnología o de evaluar en principio esta tecnología y dar nuestros primeros pasos. Esta primera fase que se pone de manifiesto con, bueno, justo Lu coordina el track, fue quien fue la líder de esta primera etapa, en la que se puso todo el foco puesto en hacer una adecuada investigación, un análisis de factibilidad y la exploración funcional y cualitativa para ver cómo esta tecnología se podía introducirse en los sistemas informáticos de salud. Y una segunda fase en la que proyectábamos tener algún producto mínimo viable después para poder iniciar con nuestros pasos. En la primera fase, entonces, como decía, se planteó en aquel momento, el año pasado, trabajar en estas 3 líneas estas ramas de trabajo, en la que primero fue todo lo que tenía que ver con hacer un abordaje cualitativo de indagación y exploración en el ámbito hospitalario, una pata bien técnica de evaluar las piezas de software y modelos en ese momento y cuestiones que tengamos que desarrollar o imaginarnos incluso la infraestructura que podríamos necesitar. Y por último, empezar en esta capacitación de recursos humanos para la utilización de esta tecnología. En cuanto a la etapa cualitativa, se armó un protocolo de investigación
liderado por Luciana, que se puso como objetivo general poder explorar e identificar las percepciones y creencias de los médicos residentes de clínica médica sobre el uso de este tipo de herramientas en su práctica diaria, pero específicamente poder identificar aquellas tareas que llevaban adelante diariamente y explorar perspectivas en cuanto a las potencialidades o barreras y las creencias que tenían con respecto al uso de estas tecnologías. En cuanto a la pata técnica, se avanzó en lo que era una capacitación con Amazon y además se inició toda una investigación sobre los diferentes modelos de lenguaje disponibles en ese momento para el dominio médico y a priori se comenzó con el análisis de 3 casos de uso, que era la adaptación automática de la epicrisis, el resumen final, digamos, de lo que son los episodios de internación, en cartas de alta en un lenguaje coloquial entendible para pacientes, la generación automática de la epicrisis con la recolección de toda la información de ese evento, y también la búsqueda y recuperación de información en la historia clínica electrónica o en el portal personal de salud del hospital. Con estas premisas, digamos, los resultados de esta primera etapa en cuanto a la parte cualitativa nos permitió tener la información necesaria para ir encarando lo siguiente. La parte cualitativa llevada adelante por el equipo de ese entonces se focalizó en entrevistar en entrevistas grupales a alrededor de 20 profesionales de clínica médica del hospital entre junio y julio, y específicamente en lo que eran las tareas diarias, los residentes identificaron claramente 2 grupos, que en este gráfico están ahí como las tareas administrativas y el acto médico. Las tareas administrativas identificaron que eran todas aquellas que se podían, o sea, que dependían de ellos, pero que no necesariamente creían que eran que tenían que ser profesionales médicos para llevarla adelante, y más que nada todo se relacionaba con cuestiones administrativas para organizar el alta de un paciente, con respecto a cuidadores o instituciones a donde se tenían que alojar, o ciertos insumos para la adecuación de ese lugar a donde termina el paciente. Y esta tarea tiene una carga emocional bastante negativa, digamos, en los profesionales. Y por el otro lado, las tareas propiamente dichas del acto médico, como surgió en estas entrevistas, que eran de 3 tipos, ¿sí? Las tareas académicas, se basa adelante todo lo que tiene que ver con la generación de ateneos, de clases, la producción de artículos científicos. La parte asistencial propiamente dicha, la de estar al pie, digamos, de la atención de ese paciente y lo que necesita esa familia y de ese cuidado. Y la última pata, la tarea de registro médico, el proceso de documentación dentro de la historia clínica electrónica, y y pudieron identificar, o surgió de estas entrevistas, la parte como de proceso, que no es solamente la generación, sino todo este tema de poder recopilar la información que se va acumulando durante la internación y poder analizarla, procesarla para después poder plasmarla en un documento final, como en este caso la epicrisis. Y aquí salían algunas de las dificultades de ese proceso de documentación, que muchas veces tiene que ver con cierta fragmentación de la información o pérdida de la información que no queda del todo registrada, o a veces sobrecarga de información por procesos de quizás a veces de excesivo copy-paste de evoluciones, o la cultura típica de los profesionales de reiterar siempre el evento por el cual están siendo convocados a atender, por ejemplo, cuando son interconsultas a otras especialidades. Y dentro, digamos, de las cuestiones que surgieron en estas entrevistas, algo que era un patrón transversal a todo lo que iban hablando era la falta de tiempo y la sobrecarga de trabajo como aspectos negativos de
de esas tareas. Con respecto a la percepción del uso de los LM, inicialmente veían como barrera de adopción, digamos, más que nada la desconfianza, ¿sí? Por el tema de tener posibles respuestas erróneas o falta de un criterio médico o las famosas, digamos, riesgo en las alucinaciones. Pero una vez como superadas esas dificultades que encontraban, pudieron empezar a nombrar ciertos posibles usos que se centraban más que nada en estas tres cuestiones, que eran quizás poder facilitarles el trabajo de la búsqueda de información, ya sea mismo dentro de la historia clínica electrónica o el acceso a búsqueda de información de literatura médica y de trabajos científicos o de otras bases de conocimiento, a la documentación misma, es decir, a la generación de documentos clínicos y el potencial de ahorro de tiempo que esto les podría traer. Y la parte de la investigación técnica que se llevó adelante, de los tres casos de uso que se había planteado inicialmente, surgió que la implementación de un chat de preguntas y respuestas con lo que se llama arquitectura RAG, de Retrieval Augmented Generation, sería la más factible para ese momento cuando se hizo la evaluación hace un año, ya que, digamos, esta arquitectura RAG para ese entonces nos permitía trabajar en diferentes entornos, poseíamos banco de datos específicos con pacientes para poder evaluar las respuestas de las evaluaciones, las respuestas de estos bots, y por otro lado también nos permitía ser fácilmente integrable a otra aplicación como es Hipócrates. Esto, digamos, en comparación con las otras, que era más difícil, ya que con respecto a lo que era la traducción a cartas de alta en lenguaje coloquial, no tuvimos buenos resultados en esos momentos con las primeras pruebas que hicimos con OpenAI. Y por el otro lado, la generación de Epicrisis, si bien conocemos los antecedentes académicos para poder hacerlo y que poseíamos datos para hacer un correcto fine-tuning, el elevado costo de eso en un momento nos hizo poner en stand-by la factibilidad de llevar adelante eso. Entonces, con estos resultados de toda esta investigación, que nos llevó gran parte del tiempo, casi todo el 2023 desde el inicio en mayo, que fue los resultados de la investigación cualitativa y el análisis técnico que hicimos de factibilidad, sumado a una problemática histórica que es el acceso en la historia clínica a datos no estructurados, especialmente aquellos que son los que surgen, generalmente hay muchos, pero los que surgen de los textos narrativos de los profesionales o de las notas clínicas narrativas de profesionales, donde hay una gran riqueza de información y la dificultad para acceder rápidamente a eso, y sumado a que el ámbito de la central de emergencias, donde los profesionales habitualmente en su flujo de trabajo no conocen previamente a los pacientes que vienen a la guardia y necesitan de manera rápida y específica información, nos pareció que podría llegar a ser esto el pie para encarar la segunda parte de esta segunda fase en el desarrollo de un MVP. Y este MVP, para dar nuestros primeros pasos en lo que tiene como objetivo general el proyecto de integrar la IA generativa en el circuito asistencial, nos planteamos armar un copiloto asistencial que, basado en el LM, para profesionales médicos de la guardia, que facilite el acceso por medio de preguntas a la información clínica de las notas clínicas, de las evoluciones clínicas, del historial médico de esos pacientes. Perdón. Este era el alcance en el momento del inicio del proyecto. Esta parte del proyecto la lidero yo y por eso también estoy presentándolo. Y entonces nos propusimos armar un chatbot basado en el LM, embebido e integrado en la historia clínica electrónica, que pueda interactuar
en un formato conversacional, de preguntas y respuestas en lenguaje natural con los profesionales que asisten a los pacientes, que pueda entender preguntas clínicas de diferentes grados de complejidad, desde sí, no, hasta algunas más complejas, y que pueda responder a esas preguntas basadas en la información de los textos libres de las historias clínicas con un grado alto de precisión, y que podamos facilitar, sabiendo de la desconfianza, digamos, de los profesionales inicialmente, la fuente de origen para que el profesional pueda ir a corroborar esa información. Encaramos el proyecto como habitualmente encaramos los proyectos de este estilo dentro del hospital. Junto con la residencia nos encargamos de hacer todo un análisis funcional, relevando todo el flujo de trabajo de la central de emergencias en sus distintas áreas y las necesidades de información de los diferentes profesionales médicos de atención. Esto nos permitió detectar patrones de necesidades de información, patrones de preguntas, y empezar a armar requerimientos para desarrollar un prototipo de interfaz que lo fuimos testeando con usuarios y terminamos desarrollando una web API en Angular 8, fácil de integrar a otras aplicaciones, en este caso la historia clínica electrónica, y con un backend con una arquitectura RAG desarrollado todo por nosotros, con un LLM que fuimos probando diferentes modelos, y todo en la nube de Amazon. ¿Cómo funciona el modelo en general y la arquitectura RAG? En este caso, con este esquema es muy sencillo, digamos, de ver, pero básicamente el usuario realiza una consulta, en este caso el profesional. Esta consulta, esta pregunta habitualmente o técnicamente hoy es denominada prompt, y el RAG se encarga de enriquecer ese prompt con datos y hechos obtenidos de una base de datos externa, que son en este caso las evoluciones textuales de los registros médicos, digamos, de estos profesionales, y entonces de esta manera se enriquece con esa pregunta, se enriquece con los documentos más similares a esa pregunta, y se enriquece para mandársela al LLM, que termina generando la respuesta al usuario. Y ahí tenemos las tres fases entonces de lo que es el Retrieval Augmented Generation. Las evaluaciones que hemos ido llevando adelante en este largo camino, en este proceso, hemos sometido a más de 14 modelos disponibles hasta el momento, y siempre los que están metidos en el tema saben que es muy dinámico y realmente muy rápido los cambios que están habiendo y los modelos que salen, pero lo hemos sometido a test de residencias en español para ver cómo era la performance de estos modelos en cuanto al dominio médico y en español. Y por el otro lado, al seleccionar dentro de los mejores, trabajar en la evaluación contra la base de datos de 160 pacientes con datos curados, de revisión curada de las historias clínicas de estos 160 pacientes, con 23 preguntas testeadas que le hacíamos a los modelos. Van quedando 3 minutitos, Agus. Ya terminó. Y el resultado de esto fue el copiloto asistencial que denominamos Tana GPT, y que acá les traje algunas capturas. Esta es la interfaz de bienvenida a nuestra historia clínica electrónica. Es un botón flotante que los usuarios pueden colocar en donde gusten, y una vez que abren de saluda incorpora, digamos, algunas inducciones como para que los profesionales sepan qué información van a obtener. Y aquí puse algunos ejemplos de pregunta-respuesta, y puse no casualmente alergias, que es algo que, si bien solemos estructurar o deseamos que se estructure, muchas veces queda perdida en evoluciones, y por ejemplo justo en este caso una alergia de rosuvastatina no estructurada correctamente. Bueno, preguntas también con respecto a la medicación.
o problemas de diferentes índoles, y cuanto más específica es la pregunta, mejor es el resultado.